Berserk y la filosofía. Tercera parte. Hola amigos, bienvenidos a este canal de filosofía. En esta ocasión vamos a continuar hablando de esta extraordinaria obra maestra del manga denominada Berserk y realizada por Kentaro Miura. Vamos a ver los aspectos filosóficos que hay en esta extraordinaria obra y que se concentran en el protagonista, en Guts. En este volumen se termina de hablar de la Edad de Oro, esa edad en la que nuestro autor investiga los orígenes de esa personalidad tan potente que es la de Guts y que le va a convertir en uno de los más grandes guerreros. De la imaginación, de la historia, no lo sabemos, pero desde luego es un prototipo filosófico de lo que es el saber mandar. Veremos en este volumen, pues también hay historias de conflictos con Nosferatu, ese diablo tremendo. Hay un asesinato, a veces el fin justifica los medios, hay que asesinar a alguien, no. Se trata de hablar del concepto del bien y del mal, se trata de hablar de un poquito de la guerra, las pasiones, la amistad. Autores que con su filosofía vamos a analizar a la luz de algunas de las viñetas más memorables de este volumen 3. Si les apetece, acompáñenme durante los próximos minutos. Vamos a ver la tercera parte de Berserk y la filosofía. Pues vamos con las primeras viñetas. Acaba de terminar una batalla horrorosa donde nuestro héroe Guts ha sido, pues eso, un valiente defensor de la causa que le tocaba en ese momento. Él es un mercenario y está al servicio de quien mejor le paga. Está a las órdenes de Griffith, otro honorable guerrero. Pues bien, ha ganado y aquí vemos a los que están en el poder. Los señores, podríamos decir, los señores feudales, los que tienen, los que mandan. Y el diálogo es estremecedor, dice: mira qué contentos se ponen, mira qué contentos se ponen porque un simple ataque sorpresa les ha ido bien. No debiera extrañarle a usted. Han hecho un papel muy bueno, eso es innegable. Nos convendría dejar de tratarles con desprecio. Aún así, ciertamente, es un hombre temible. Bueno, aquí estamos viendo una escena de filosofía política. Volvemos otra vez a la cuestión maquiavélica. Cuestiones que también trataron otros autores como John Locke, que tiene un libro que se llama Cartas sobre la tolerancia. Aquí están hablando los dos mandatarios de si es preciso o no tolerar a estas nuevas hornadas de personas que están adquiriendo poder y que o se les da un poquito de manga ancha o se harán con el poder. O se comparte el poder con ellos o los que están en el poder lo van a perder absolutamente. Pero bueno, como estamos haciendo aquí, lejos de mis explicaciones, vámonos a la fuente misma. Hay un fragmento en este librito de la carta sobre la tolerancia que es muy esclarecedor. Dice aquí: hablemos claro. El magistrado teme a las demás iglesias, no a la suya propia. Es bondadoso y favorable para con la una, pero severo y cruel para con las demás. Aquí Locke habla de iglesias. En la época de Locke, pues el conflicto interreligioso era tremendo y eso causaba pues muchísimos problemas de cohesión social. Bueno, vamos a hacer esta lectura con sectas, con grupos que se están peleando por alcanzar un poder. Pues bien, a esta la trata como a los niños y perdona incluso sus travesuras, a la iglesia de uno, al grupo de uno, a los que les bailan el agua, ¿no? A aquellas, a las otras sectas, las trata como a los esclavos y por inocente que sea su conducta, las recompensa con presidios, cárceles, confiscaciones y muertes. A esta la cuida y defiende, a aquellas las oprime y persigue continuamente. Que haga lo contrario, que es lo que se están planteando estos dos mandatarios, ¿no? Que hagan lo contrario, que dé a los disidentes los mismos privilegios civiles que a los demás súbditos. Y verá cuán rápidamente estas asambleas religiosas dejan de ser peligrosas. Porque si hay quienes entran en conspiraciones y sediciones,
no es la religión la que les inspira a hacerlo en sus reuniones, sino los sufrimientos y opresiones lo que les hace buscar alivio. Los gobiernos justos y moderados están tranquilos en todas partes y en todas partes seguros, pero la opresión levanta fermentos y hace a los hombres luchar para librarse de un yugo molesto y tiránico. Sé que las sediciones son muy frecuentemente urdidas con el pretexto de la religión, pero también es verdad que los súbditos son frecuentemente maltratados y viven miserablemente a causa de la religión. Unas páginas más adelante vemos a Guts sentado entre unas almenas, contemplando desde arriba lo que hacen sus compañeros. Esa actitud contemplativa es sumamente filosófica. Por ejemplo, Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, ya la trató. Le dedica un capítulo 8 en su libro 10 de esta obra, que titula Argumentos sobre la supremacía de la vida contemplativa. Contemplar. Esa es la actitud del sabio. Y Guts, por lo que vemos, es un hombre de acción, pero también tiene una vida contemplativa. Es capaz de abstraerse de todos esos juegos que supone vivir la vida, ¿no? Y de verlo desde fuera, no formar parte del juego cuando así le interesa. Y hay algunos fragmentos de este apartado sumamente interesantes. Vamos al texto directamente. Dice así: se discute si lo más importante de la virtud es la elección o las acciones. La elección o las acciones. Ya que la virtud depende de ambas. La virtud depende de cómo elegimos y de cómo actuamos. Ciertamente, la perfección de la virtud radica en ambas. Y para las acciones se necesitan muchas cosas. Y cuanto más grandes y más hermosas sean, más se requieren las cosas. Cuanto más grande es una acción que tú pretendes, más cosas necesitarás para lograrla. Pero el hombre contemplativo no tiene necesidad de nada de ello, al menos para su actividad. Y se podría decir que incluso estas cosas son un obstáculo para la contemplación. Pero en cuanto que es hombre y vive con muchos otros, elige actuar de acuerdo con la virtud y por consiguiente necesitará de tales cosas para vivir como hombre. Eso es Guts. Es un hombre contemplativo, pero necesita mantenerse en la vida. Y por eso lucha. En esta escena vemos a Guts que está dialogando con un soldado y dice: no se trata de si es bondadoso o malvado, ni tampoco de conocerle bien o no. Convicción es precisamente lo que tiene que tener un hombre que atrae a otros hacia sí. ¿No crees? Convicción. Ese es el discurso sobre el que están hablando acerca de lo valeroso que es el soldado o el capitán o el jefe de la banda de mercenarios Griffith. Convicción. Y esto me lleva a un librito de Max Weber, Sociología del Poder, en un apartado que dedica a los tipos de dominación, cómo se puede dominar a los demás. Según Weber, hay tres tipos de dominación. Puede ser la dominación racional, la dominación tradicional o la dominación carismática. La racional es la típica de los burócratas, funcionarios, etc. La tradicional propia de reyes y tal. Y la carismática se basa en la entrega extraordinaria al heroísmo o ejemplaridad de una persona que es capaz de arrastrar a las masas, de alguna manera convencerles, como se está tratando aquí. Y dice así Weber: el elemento que determina la efectividad del carisma es el reconocimiento de sus sometidos. Se trata de un reconocimiento libre, nacido de la entrega a una revelación, al culto del héroe, a la confianza en un líder, y garantizando,
por alguna prueba, que originariamente era siempre un milagro. Pero este reconocimiento no es, en el carisma genuino, el fundamento de la legitimidad, sino que el reconocimiento es una obligación que tienen los sometidos de reconocer esa cualidad en virtud de sus pruebas. Desde un punto de vista psicológico, este reconocimiento es una devoción totalmente personal, nacida del entusiasmo, de la esperanza o del desamparo. Qué bien se plasma en esta viñeta las palabras del poder carismático que propone Weber. Más adelante encontramos a Guts pensando acerca de una conversación que había mantenido con Griffith, el líder de los mercenarios. ¿Hacerse con su propio país? ¡Ja! Sí, claro. El capitán de una banda de mercenarios de escasos 500 hombres. ¿Pretende conquistar un país entero? Esa reflexión se hacía Guts. Y volvemos otra vez a Weber. Griffith es ciertamente carismático también. Dice Weber, llamamos carisma a la cualidad de una persona individual considerada como una cualidad extraordinaria. Originariamente era una cualidad derivada de un poder mágico, tanto en los profetas como en los sanadores, en los sabios del derecho o en los jefes de las cacerías. Por esta cualidad se considera que la persona que la posee está dotada de fuerzas o propiedades extraordinarias, no accesibles a cualquier persona, o que es una persona enviada por Dios o una persona modélica y que por tanto es un líder. En la definición del concepto de carisma es totalmente indiferente cómo se podría valorar esa cualidad objetivamente desde un punto de vista ético, estético o desde cualquier otro punto de vista. Lo único que importa es cómo esa persona es realmente considerada por sus sometidos, por sus seguidores. Y teniendo esto claro, puedes conquistar, una persona con carisma puede conquistar aquello que se proponga. Incluso, como dice Griffith, puede conquistar un país entero. ¿Existe en el mundo algún tipo de ley suprema que gobierne el destino de los hombres? ¿Algún tipo de mano divina? Lo que es seguro es que el hombre ni siquiera tiene control sobre su voluntad. Menuda imagen, unas páginas más adelante, de Maximum Berserk. Aquí vemos una mano del diablo, con unas uñas escabrosas, sujetando un Beherit. El Beherit, ese elemento con forma ovalada, que tiene como una nariz, una boca pegadas de manera como si fuera, perdón por la broma, pero parece un Mr. Potato. La cuestión es que este Beherit es capaz de conectar con diversas dimensiones de la realidad. Pero aquí el concepto clave es el de la voluntad. Lo que es seguro es que el hombre ni siquiera tiene control sobre su voluntad. Y uno de los autores que trató muy bien el asunto de la voluntad es Arthur Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación. Vamos al texto directamente, a ver si lo podemos conectar con esta imagen y este pensamiento. Dice así: al sujeto del conocimiento que aparece como individuo, le es dada la palabra del enigma y esa palabra es la de voluntad. Esta, y solo esta, le da la clave de su propio fenómeno. Le revela el significado. Le muestra el mecanismo interno de su esencia, de su conducta, de sus movimientos. Al sujeto del conocimiento, que por su identidad con el cuerpo se presenta como individuo, le es dado este cuerpo de dos modos totalmente diferentes. En primer lugar, como representación en la intuición del intelecto, en cuanto a objeto entre objetos, y sometido a las leyes de estos. Pero también, al mismo tiempo, de muy otra manera, como aquello inmediatamente conocido que describe la palabra voluntad. Cualquier acto genuino,
de su voluntad es simultánea e inevitablemente un movimiento de su cuerpo. Él no puede querer realmente ese acto sin percibir al mismo tiempo que aparece como un movimiento del cuerpo. El acto volitivo y la acción corporal no son dos estados diferentes, conocidos objetivamente, que enlacen el vínculo de la causalidad, ni se hallan en la relación de causa y efecto, sino que son una y la misma cosa, solo que dada de dos maneras completamente distintas. Una de modo enteramente inmediato y otra en la intuición para el entendimiento. La acción del cuerpo no es sino el acto de la voluntad objetivado, esto es, colocado en la intuición. Ulteriormente se nos mostrará que esto vale de cada movimiento del cuerpo, no solo de los basados en motivos, sino también de los involuntarios que resultan de meros estímulos, e incluso que el cuerpo entero no es sino la voluntad objetivada, o sea, convertida en representación, todo lo cual se hará patente y se clarificará en lo sucesivo. De ahí que al cuerpo, al cual en el libro precedente y en el tratado sobre el principio de razón denominé el objeto inmediato, con arreglo al punto de vista unilateral adoptado allí, lo llamaré ahora desde una perspectiva distinta. El cuerpo lo llama la objetivación de la voluntad. Por eso también cabe decir, en cierto sentido, que la voluntad es el conocimiento a priori del cuerpo y el cuerpo es el conocimiento a posteriori de la voluntad. Tremendas estas palabras de Schopenhauer. Y qué bien se pueden aplicar a esta viñeta de Kentaro Miura. Lo que es seguro es que el hombre ni siquiera tiene control sobre su voluntad. ¿Controlamos la voluntad? O, como dice Schopenhauer, somos pura voluntad. La siguiente escena es sobrecogedora. Vemos aquí a decenas de caballeros reunidos ante el mandamás, ante el rey, que va a nombrar caballero a Griffith, el héroe de los mercenarios. Y entre los caballeros hay una conversación sumamente interesante. Dice: jamás pensé que vería semejante vergüenza, nombrar caballero a un plebeyo, y con título nobiliario incluido. ¿Acaso el rey ha perdido la cabeza? Te entiendo, pero la banda del halcón ha hecho mucho por nosotros en esta guerra. Más nos vale no dormirnos en los laureles. Esa gente sabe lo que se hace en el campo de batalla. Un día de estos podría llegar a desbancarnos el muy... Bueno, pues esta escena a mí me recuerda algunos de los pensamientos que hace Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Tengamos la escena en mente mientras escuchamos estas palabras de Ortega. El aristócrata hereda, es decir, encuentra atribuidas a su persona unas condiciones de vida que él no ha creado. Por tanto, que no se producen orgánicamente unidas a su vida personal y propia. Se halla, al nacer, instalado de pronto, y sin saber cómo, en medio de su riqueza y de sus prerrogativas. Él no tiene íntimamente nada que ver con ellas, porque no vienen de él. Son el caparazón gigantesco de otra persona, de otro ser viviente, su antepasado. Y tiene que vivir como heredero. Esto es, tiene que usar el caparazón de otra vida. ¿En qué quedamos? ¿Qué vida va a vivir el aristócrata de herencia? ¿La suya o la del prócer inicial? Ni la una ni la otra. Está condenado a representar al otro, por lo tanto a no ser ni el otro ni él mismo. Su vida pierde inexorablemente autenticidad y se convierte en pura representación o ficción de otra vida. La sobra de medios que está obligado a manejar no le deja vivir su propio y personal destino. Atrofia su vida. Toda vida es la lucha, el esfuerzo por ser sí misma. Las dificultades con que tropiezo para realizar mi vida son precisamente lo que despierta y moviliza mis actividades,
mis capacidades. Si mi cuerpo no me pesase, yo no podría andar. Si la atmósfera no me oprimiese, sentiría mi cuerpo como una cosa vaga, fofa, fantasmagórica. Así, en el aristócrata heredero, toda su persona se va envagueciendo por la falta de uso y esfuerzo vital. El resultado es esa específica bobería de las viejas noblezas, que no se parece a nada y que en rigor nadie ha descrito todavía en su interno y trágico mecanismo. El interno y trágico mecanismo que conduce a toda aristocracia hereditaria a su irremediable degeneración. Lo avisa aquí Ortega y creo que Kentaro Miura ha sido capaz de describir la degeneración de la aristocracia. Las nuevas generaciones, dirigidas por Griffith y por Guts, van a alcanzar el poder. Serán los nuevos aristócratas. Páginas más adelante vemos que Griffith ha caído en batalla. Y Casca, la valiente guerrera, culpa a Guts. Griffith está así por tu culpa. Por tu culpa. Volvemos otra vez al concepto de culpa. Y la culpa es un concepto más que filosófico religioso y por eso nos podemos refugiar o aludir a entender, a esclarecer este concepto en Santo Tomás, que habla de cuestiones religiosas pero que también es un gran filósofo. En su Suma Teológica, la cuestión 48 habla sobre la diversificación de las cosas en especial. Y el artículo 6 dice, ¿qué tiene más razón de mal? ¿La pena o la culpa? Dice, un artífice sabio permite el mal menor para evitar el mayor. Por ejemplo, el médico amputa un miembro para que no se corrompa todo el cuerpo. Pero la sabiduría de Dios impone la pena para evitar la culpa. Por lo tanto, la culpa es un mal mayor que la pena. Tenemos aquí a Griffith. Ha luchado para conseguir un mal mayor. Y en esa lucha, al final, parece ser que él ha sido culpable para que Griffith cayera. Si Guts no hubiera luchado, Griffith no habría caído en guerra, está a punto de morir. Pero eso habría implicado, habría supuesto que habrían perdido la batalla. Y si pierden la batalla, a lo mejor Griffith sobrevive, pero muchos más soldados habrían muerto, se habría perdido el territorio, en fin. Solución, dice Santo Tomás. Hay que decir, la culpa tiene más razón de mal que la pena. Y no solo que la pena sensible, que consiste en la privación de bienes corporales. La pena de Griffith es estar ahora enfermo, en la cama, sin conciencia, con dolores, lo que sea, ¿no? La pena sensible que consiste en la privación de bienes corporales, tal como entienden muchos las penas, sino también más que la pena tomada en toda su extensión, esto es, en cuanto que las penas son una determinada privación de la gracia y de la gloria. Esto es así por dos motivos. Uno, primero, porque a partir del mal, de culpa, se hace alguien malo, no a partir del mal de pena. Así Dionisio dice, castigar no es malo, sino el hacerse acreedor a la pena. Castigar no es malo, sino el hacerse acreedor a la pena. ¿Es acreedor a la pena Guts o es Griffith? ¿Tienen lo que tienen en base a qué? Esto es así porque como quiera que el bien en sentido absoluto consiste en el acto y no en la potencia, el último acto es la operación o el uso de cualquiera de las cosas que se posee. El bien del hombre se considera en sentido absoluto que está en la correcta operación o en el buen uso de las cosas que se poseen. Utilizamos todas las cosas según la voluntad. Si es por buena voluntad, con la que el hombre utiliza bien lo que posee, se dice que es un hombre bueno. ¿Tenía buena voluntad Guts al hacer esa batalla que acabó o que está acabando casi con la vida de Griffith? Si es por mala voluntad, es llamado malo, pues quien tiene mala voluntad puede utilizar mal incluso el bien que tiene. Ejemplo, un lingüista puede hablar, si quiere, incorrectamente. O Guts puede utilizar su espada para matar a gente bondadosa. Para matar a Griffith, aposta.
Por lo tanto, porque la culpa consiste en el desordenado acto de la voluntad y la pena en la privación de alguna de aquellas cosas que utiliza la voluntad, la culpa contiene una mayor razón de mal que la pena. Segundo, porque Dios, que es el autor del mal de pena, no es el autor del mal de culpa. Esto es así porque el mal de pena priva de bien a la criatura, ya se tome el bien de la criatura como algo creado, por ejemplo, la ceguera priva la vista, ya se tome el bien como algo increado, por ejemplo, la ausencia de la visión divina priva a la criatura de un bien increado. En cambio, el mal de culpa se opone propiamente al mismo bien increado porque va contra el cumplimiento de la voluntad divina y del amor divino. Con el bien divino se ama a sí mismo, y no solo en cuanto que es participado por la criatura. Así pues, resulta evidente que la culpa contiene mayor razón de mal que la pena. Y a la luz de esta definición de Santo Tomás, ¿Gats es culpable o esa acusación que le lanza Casca es infundada? ¿Se puede confundir culpa con responsabilidad? ¿Es lo mismo? Ustedes decidan. Más adelante vemos un diálogo entre el valeroso guerrero Griffith y una damisela de la nobleza, quien dice: lo mismo se puede decir de la guerra. ¿Por qué a los hombres os gusta tanto hacer correr ríos de sangre? Y esto inmediatamente me lleva a un librito espléndido de Margaret Mead que se llama Sexo y Temperamento. Sexo y Temperamento. Y dice así, en las páginas finales, hace esta reflexión acerca de la guerra y las mujeres. Insistir en que no existen diferencias entre los sexos en una sociedad que siempre ha creído y confiado en ellas, puede constituir una forma tan sutil de estandarizar la personalidad como insistir en que hay demasiadas diferencias entre los sexos. Esto sucede particularmente en el caso de una tradición cambiante, cuando el grupo que posee el poder intenta desarrollar una nueva personalidad social, como es el caso en la actualidad en muchos países europeos. Tomemos, por ejemplo, la suposición corriente de que las mujeres son más opuestas a la guerra que los hombres, y que cualquier franca aprobación de la guerra resulta más horrible, más odiosa en la mujer que en el hombre. Apoyadas en esta suposición, las mujeres pueden trabajar por la paz sin tropezar con la crítica de la sociedad. En comunidades que censurarían inmediatamente a sus hermanos o esposos si estos tomaran parte activa en la propaganda pacifista. La creencia de que las mujeres están naturalmente más interesadas en la paz es sin duda artificial y forma parte de toda la mitología que considera a las mujeres más suaves que los hombres. Pero en contraste, consideremos la posibilidad de la existencia de una poderosa minoría que deseara predisponer a toda una comunidad a la aceptación de la guerra. Una forma de lograrlo consistiría en insistir en que las ideas e intereses femeninos son idénticos a los masculinos y que las mujeres, sedientas de sangre, se deleitarían preparándose para la guerra, como lo hacen siempre los hombres. La insistencia en el punto de vista opuesto, es decir, que la mujer como madre prevalece sobre la mujer como ciudadana, opone al menos alguna traba a la agitación guerrera, evitando que el entusiasmo general por la guerra se apodere enteramente de la generación más joven. Más adelante encontramos otra conversación deliciosa entre Griffith y la noble. Dice así: sin embargo, también es una herramienta que sirve para conseguir y defender aquello que nos importa, una especie de espada de doble filo. ¿Lo que importa? ¿Te refieres a la familia, a tu amada? También a eso. Pero un hombre suele luchar por algo más que le importa, antes de hacer frente a lo que habéis dicho. ¿Algo más? ¿Que le importa? Su propio sueño, no el de un tercero, sino el propio. Esta escena remite claramente al concepto de alienación en Marx. En sus manuscritos de economía y filosofía dice lo siguiente Marx:
que en realidad está de fondo, es lo que subyace en las palabras de Griffith. Ciertamente el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero para el trabajador chozas. Produce belleza, pero deformidades para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro y convierte en máquinas a la otra parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabajador. Está claro que Griffith no quiere nada de esto y que quiere luchar por sus sueños. No luchar por esos sueños te convierte en cretino. Más adelante sigue Marx. ¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. En que en su trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario sino forzado, es trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, que no le pertenece, en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otros. Así como en la religión la actividad propia de la fantasía humana, de la mente y del corazón humanos actúa sobre el individuo independientemente de él, es decir, como una actividad extraña, divina o diabólica, así también la actividad del trabajador no es su propia actividad, pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. Y Griffith parece decir, si yo pierdo mis sueños, me pierdo a mí mismo. Griffith, el guerrero, que también parece filósofo, hace la siguiente reflexión páginas más adelante. Dice, cualquier hombre que se precie se imagina así su vida. Vivimos como mártires de un Dios al que llamamos nuestro sueño. Esto me lleva a Descartes. Descartes, en sus meditaciones metafísicas, en la meditación segunda, dice lo siguiente. Pero qué sé yo si no habrá otra cosa diferente de las que acabo de juzgar inciertas y de la que no pueda caber duda alguna. ¿No habrá algún dios o alguna otra potencia que ponga estos pensamientos en mi espíritu? No es necesario, pues quizás soy yo capaz de producirlos por mí mismo. Y yo al menos no soy algo. Pero ya he negado que tenga yo sentido ni cuerpo alguno. Vacilo, sin embargo, pues, ¿qué se sigue de aquí? ¿Soy yo tan dependiente del cuerpo y de los sentidos que sin ellos no pueda ser? Pero ya estoy persuadido de que no hay nada en el mundo, ni cielos, ni tierra, ni espíritu, ni cuerpos. ¿Estaré pues persuadido también de que yo no soy? Ni mucho menos. Si he llegado a persuadirme de algo, o solamente si he pensado alguna cosa, es sin duda porque yo era. Pero hay cierto burlador muy poderoso y astuto que dedica su industria toda a engañarme siempre. No cabe pues duda alguna de que yo soy, puesto que me engaña y por mucho que me engañe, nunca conseguiré hacer que yo no sea nada mientras yo esté pensando que soy algo. De suerte que haciéndolo, pensado bien y habiendo examinado cuidadosamente todo, hay que concluir por último y tener por constante que la proposición siguiente, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera, mientras la estoy pronunciando o concibiendo en mi espíritu. ¿Vivimos como mártires de un Dios al que llamamos nuestro sueño? ¿Soy yo? ¿Pienso y por tanto existo? ¿O somos títeres de otras realidades ontológicas? Descartes lo tiene muy claro. ¿Y usted? Más filosofía en las siguientes páginas. Dice aquí esta viñeta. Vivir sin más,
simplemente porque estamos aquí. Esa es una vida que no va conmigo. Es lo que le está contando el valeroso guerrero Griffith al otro valeroso guerrero Guts. Vivir sin más, simplemente porque estamos aquí, esa es una vida que no va conmigo. Y esto remite directamente al existencialismo y a un librito de Jean-Paul Sartre que se llama El existencialismo es un humanismo. Y en una de sus páginas dice así: el existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como él se concibe después de la existencia, como él se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Eso es lo que hace Griffith. Él se quiere construir, él no se quiere dejar llevar por los vientos. Él existe y al final de su vida tendrá su esencia. Él no nace con una esencia, él no nace hecho. Él tiene que ir construyéndose, si no para él la vida carece de sentido. Griffith es un existencialista. La última viñeta que vamos a tratar hoy es esta imagen también espectacular que dice, Griffith dice, un amigo para mí es alguien al que yo puedo considerar mi igual. Un amigo para mí es alguien al que yo puedo considerar mi igual. Kentaro Miura seguro que ha leído Aristóteles. Hemos visto antes la ética a Nicómaco a colación del asunto de la contemplación. Guts, la persona contemplativa, el filósofo es ante todo contemplador, el que contempla, ¿no? Pero también en este libro se trata el concepto de la amistad y tiene un apartado 8 que dice la igualdad, base de la verdadera amistad. Vamos a sumergirnos en este párrafo para ver si pone más luz a esta extraordinaria viñeta. Dice así: la mayoría de los hombres, a causa de su ambición, parecen preferir ser amados a amar. Y por eso a la mayoría les gusta la adulación. En efecto, el adulador es un amigo en posición inferior o un hombre que finge ser tal y amar más que ser amado. Pero ser querido parece ser cercano a ser honrado, y esto es a lo que aspira la mayoría. Y ellos parecen querer el honor no por sí mismo, sino por accidente, ya que la mayoría disfruta en ser honrada por los poderosos a causa de la esperanza, pues creen que obtendrán de ellos lo que necesiten y así se complacen en el honor como una señal de futuros favores. Y los que desean ser honrados por los hombres buenos y sabios aspiran a confirmar su propia alta opinión de ellos mismos y así, basando su convicción en el juicio de lo que dice, se complacen creyendo que son buenos. En cambio, los hombres se complacen en ser queridos por el cariño mismo, y así podría parecer que ser querido es mejor que ser honrado, y que la amistad es elegida por sí misma. Pero esta parece radicar más en querer que en ser querido. Una señal de esto es que las madres gozan en querer, pues algunas entregan sus hijos para que otros los críen, y con tal que sepan de ellos los siguen queriendo sin buscar la correspondencia en el amor. Y si no pueden tener ambas cosas, parece que les basta con verlos prosperar, y ellas quieren a sus hijos aunque cuando estos por ignorancia no devuelven nada de lo que se le debe a una madre. Puesto que la amistad consiste más en querer, y alabamos a los que quieren a sus amigos, el amor parece ser la virtud de los amigos. De suerte que aquellos que experimentan este sentimiento de acuerdo con el mérito, estos son amigos seguros, y lo es su amistad. Así es, principalmente, cómo los desiguales pueden ser amigos, ya que pueden igualarse. Pero la igualdad y la semejanza son amistad, sobre todo la semejanza en la virtud,
puesto que siendo constantes en sí mismos, permanecen también así respecto del otro. Y ni piden cosas malas, ni las hacen a los otros, sino que, por así decirlo, incluso se las impiden recíprocamente, pues es el propio de los buenos no caer en el error ni permitir a los amigos que caigan en él. En cambio, los malos no tienen firmeza, pues ni siquiera permanecen semejantes a sí mismos. Por poco tiempo se les hacen amigos, complaciéndose cada uno en la maldad del otro. La amistad de los que son útiles o agradables dura más, el tiempo que se proporcionan placeres o beneficios mutuos. La amistad por interés suele darse principalmente entre contrarios, por ejemplo, entre pobres y ricos, entre el ignorante y el sabio, pues uno aspira a lo que casualmente necesita y ofrece otra cosa en cambio. Podríamos también incluir aquí el caso del amante y el amado, del hermoso y el feo. Por eso, los amantes aparecen a veces ridículos cuando pretenden ser amados como aman. Quizás sea digna esta pretensión si son igualmente amables, pero si no son tales, es ridícula. Tal vez sea posible que lo contrario no desea su contrario, por sí mismo, sino por accidente, y que el deseo sea por el término medio, pues esto es lo que es bueno. Por ejemplo, que lo seco no llegue a convertirse en mojado, sino en el término medio, e igualmente lo cálido y las otras cosas. Bueno, somos iguales, somos amigos. Griffith, Guts y Griffith pueden llegar a ser amigos, son totalmente opuestos, son complementarios, hay una relación de interés, ¿es posible la amistad ahí? Aristóteles pone luz. Está claro que esa amistad parece que no se puede producir. Ya veremos cómo se desarrolla el resto de la obra de Kentaro Miura. Bueno, pues hasta aquí algunas reflexiones filosóficas en torno al volumen 3 de Berserk. Hemos ido acompañados de John Locke y su carta sobre la tolerancia, de Max Weber y su sociología del poder, de Schopenhauer y el mundo como voluntad y representación, de José Ortega y Gasset y la rebelión de las masas, de Santo Tomás de Aquino y la suma de teología, de Margaret Mead y sexo y temperamento, de Karl Marx, manuscritos de economía y filosofía, de Descartes y las meditaciones filosóficas, de Jean-Paul Sartre y el existencialismo es un humanismo, y de la ética Nicómaco del gran Aristóteles. Ya estoy deseando hacer el siguiente vídeo sobre otro volumen extraordinario, Maximum Berserk 4. Impresionante, cada vez me impresiona más lo que de filosófico hay en esta obra maestra del manga. Nos vemos próximamente, un abrazo, hasta pronto.